Seguimos con el secreto de la cúpula. Después de que Tadeo haya subido a la cúpula, haya encontrado el mensaje escondido entre noticias deportivas que le dejaba la abuela sobre este deseo de su padre, de poder dejarle un mundo mejor a su hijo, dejarlo en mejor estado, dejarle un mundo más saludable, más pacífico, más amoroso, eh, más nuestro y no tanto del poder político. Llegamos al capítulo 20 que nos cuenta lo siguiente. En la mañana siguiente estuve más distraído que de costumbre en el colegio. El profesor de historia hablaba otra vez de los griegos, mientras yo pensaba cuánto más útil sería estar leyendo las notas de la abuela. ¿Qué podían importarme los dioses griegos si ni siquiera sabía cómo habían muerto mis padres? Tenía ganas de contar mi historia en voz alta, y mi frente empezaba a transpirar, imaginando la cara del profesor si me animaba a hacerlo. ¿Por qué es tan difícil decir lo que uno piensa? ¿Por qué hay que pensar una cosa y decir otra? ¿Sería eso lo que hacía distinto a mi papá? Hay que tener coraje para decir lo que uno piensa, y yo nunca lo había hecho. Por supuesto que no podía hacerlo en el colegio, pero tampoco lo hice con el tío, ni con Rata, que casi era mi amigo, ni con uno solo de mis compañeros de colegio. De pronto me di cuenta de que nunca le había dicho a nadie las cosas que pensaba, ni siquiera a la abuela, y otra vez me sentí solo en el mundo. El timbre de salida cayó al profesor y recuperé fuerzas para volver apurado al departamento. Me llevé el sándwich a la cúpula. Era como comer mientras la abuela hablaba. Estaba nervioso y triste, pero era el momento de saber qué les había pasado a mis padres. La letra, debajo de los recortes deportivos, se dibujaba retorcida y complicada para leer, como si a la abuela le hubiera costado mucho escribir. Decía: tus padres y el grupo en el que militaban se opusieron a ellos desde el principio. A ellos. Aun cuando todavía no se sabía cómo eran en verdad, tu padre trataba de explicar los desastres que hacían con el país. Las revistas empezaron a repetir que el sol era malo para la salud, y creo que tu padre y sus amigos fueron los únicos que sospecharon que algo estaban planeando con ese nuevo discurso. Era la primera vez que la abuela, en sus notas, nombraba al sol. ¿Qué tenía que ver una estrella en todo ese lío? Cada vez estaba más confundido. Para que entendiera, había pegado artículos de la época que advertían sobre el sol. Uno decía así: peligro el sol. Aunque durante miles de años la gente ha concurrido masivamente a las playas para broncearse, es tiempo de saber que los expertos opinan que no hay nada más perjudicial para la salud que los rayos directos del sol. Una exposición al sol, aunque sea breve, puede producir serias quemaduras. Y tras frecuentes exposiciones, la parte externa de la piel se vuelve más gruesa y las células incrementan la producción de melanina, que es una sustancia protectora natural que absorbe la energía de los rayos ultravioletas y evita que estos penetren profundamente en los tejidos. Se ha comprobado a través de diversos estudios que los seres humanos cada vez producen menos melanina, haciendo muy peligrosa la exposición al sol y aumentando las consecuencias negativas: quemaduras, envejecimiento de la piel y cáncer de piel. Como consecuencia de la exposición al sol, la piel se vuelve roja, inflamada y dolorida, y se pueden formar ampollas muy sensibles a complicarse con infecciones. Después la piel se descama, dejando marcas permanentes. Algunas personas pueden presentar también escalofríos, fiebre y debilidad después de exponerse mucho a los rayos del sol. Otra nota decía: prevenir es el secreto. La única forma de evitar las enfermedades de la piel es no tomar sol y permanecer protegido de su radiación. Es importantísimo evitar los rayos solares en los bebés y niños para asegurarse de que no tendrán dificultades en su crecimiento. Las prendas de vestir que cubren todo el cuerpo, anteojos oscuros y sombreros de ala ancha son adecuados para evitar sus radiaciones. También se recomienda el uso de sombrillas si es indispensable transitar al aire libre en un día soleado. Y había un tercer artículo en el que leí: ¿es saludable el bronceado?
La respuesta a esta pregunta es un no definitivo. Aunque el bronceado ha sido considerado siempre un signo de buena salud, realmente constituye un riesgo para la vida. Cualquier exposición a los rayos ultravioletas puede dañar o alterar la piel en forma definitiva. Muchos años de exposición al sol envejecen la piel. El daño ocasionado en las capas más profundas de la piel produce arrugas, manchas y una desagradable coloración amarillenta. Así terminaba el tercer artículo. Debajo de los recortes, la abuela me seguía escribiendo. Parecían inocentes artículos para prevenir daños en la salud de la población. La gente empezó a tenerle miedo al sol, mientras tu padre insistía en que algo estaban tramando. Tu tío creyó que se había vuelto loco y discutían cada vez que se encontraban, y así transcurrían los días y los meses, mientras las campañas contra el sol seguían, y mientras tu padre seguía investigando, y mientras tu tío lo seguía creyendo un loco. Volví a leer la nota que hablaba de los anteojos oscuros. Cuando era chico había encontrado en un cajón unos anteojos muy negros y los había usado para jugar a los hombres supersónicos. Recordaba que le había preguntado a la abuela si esos anteojos tan oscuros servían para no ver, y ella había sonreído, pero no había dicho nada. Me dolía la cabeza. No estaba acostumbrado a leer tanto, y menos en letra escrita a mano. Solo leía en la Not All, sin mucha atención, los textos del colegio para encontrar lo importante y estudiar solo eso. ¿Qué tenían que ver mis padres con el sol? Por un momento imaginé que habían muerto por quemaduras. Quería entenderlo todo ya, pero las carpetas estaban llenas de papeles y las anotaciones de la abuela parecían interminables. Bajé al departamento decidido a mirar uno de esos programas que ellos producían o a ponerme mi casco, el Look Future, y sumergirme en el mar.